Mi nombre es Ricardo y hoy tengo 62 años. Pero la historia que vengo a contaros no empieza ahora, en la calma de mi jubilación, sino en el fragor de una guerra que yo mismo declaré. Una guerra contra el cielo. Con el rostro desfigurado por el desprecio, levanté la imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe por encima de mi cabeza. Pesaba, no tanto por el material, sino por el peso de lo que representaba para todos los que me rodeaban. Ignoré los gritos ahogados de mi hermana Elena, su mano en la boca para contener un sollozo que me pareció ridículo, patético. Ignoré el murmullo de horror que se extendió como una plaga entre los fieles reunidos en la plaza del pueblo para la procesión anual. Para mí no eran más que un rebaño asustado, y entonces, con toda la fuerza de mi convicción y el resentimiento acumulado durante décadas, rugí: «Esto es lo que pienso de vuestras mentiras». Y la estrellé contra el suelo de piedra. El sonido fue seco, definitivo, un crack que silenció la música, los rezos y los murmullos. La imagen se hizo añicos, 1000 pedazos blancos esparcidos por las baldosas como los huesos de una fe rota. Y para mí, en ese instante de profanación absoluta, ese fue el sonido más puro y hermoso del mundo, el sonido de la razón triunfando sobre la superstición. Fui profesor de filosofía durante casi 40 años. Mi vida entera ha sido una celebración del pensamiento crítico, de la lógica, del empirismo. Para mí, el universo era un mecanismo de relojería fascinante, explicable a través de la ciencia y la razón, y no necesitaba de un fantasma celestial para darle cuerda. La fe, cualquier fe, era en mi opinión el veneno más dulce y peligroso. Un consuelo para los débiles, una excusa para no afrontar la dura y fría verdad de nuestra existencia finita y sin propósito trascendental. Mi ateísmo no era pasivo, no era una simple ausencia de creencia. Era militante, era una cruzada. Veía el daño que la religión causaba a mi alrededor, las mentes brillantes que se sometían a dogmas absurdos, las vidas limitadas por el miedo a un castigo eterno. Y en el centro de todo ese sistema de engaño, al menos en mi pequeño mundo, estaba ella, la Virgen, la figura que mi hermana Elena veneraba con una devoción que me enfermaba. Elena es mi única familia. Nuestros padres nos dejaron demasiado pronto y de alguna manera nos criamos el uno al otro. Pero mientras yo me refugiaba en los libros de Kant, Russell y Nietzsche, ella se aferraba a su rosario. Nuestra casa era un campo de batalla silencioso. Yo quitaba con desdén los crucifijos que ella colgaba. Ella los volvía a poner con una paciencia que me sacaba de quicio. Discutíamos, oh, claro que discutíamos. Recuerdo una tarde. El sol entraba por la ventana del salón iluminando el polvo en el aire. Ella había comprado una nueva estampa de la Virgen de los Dolores y la había colocado sobre la chimenea. No pude contenerme. «¿Otra vez con esto, Elena? ¿No te cansas de adorar a una mujer que probablemente ni siquiera existió y que, si lo hizo, no era más que una campesina analfabeta de Judea?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ricardo, para ti es solo una estampa. Para mí es la Madre de Dios, es consuelo. Es opio», le grité. «Es el opio con el que os adormecen para que no penséis, para que no cuestionéis, para que aceptéis el sufrimiento con la promesa de un paraíso inexistente». Salí de la habitación dando un portazo, dejándola allí, llorando en silencio junto a su pedazo de cartón coloreado. Yo me sentía victorioso, como si hubiera ganado una batalla por la verdad. No veía que solo estaba rompiendo el corazón de la única persona que me ha querido incondicionalmente. Mi orgullo era mi armadura, me sentía superior. Mientras mis vecinos iban a misa los domingos, yo leía a los clásicos. Mientras ellos rezaban por milagros, yo estudiaba las leyes de la física. El joven párroco del pueblo, el padre Miguel, un chico con más buena voluntad que intelecto, a mi parecer, intentó hablar conmigo varias veces. Me invitaba a un café. Quería dialogar. Yo siempre lo despachaba con alguna cita filosófica condescendiente
o una pregunta capciosa sobre las contradicciones de la Biblia. Disfrutaba viéndolo titubear, disfrutaba de mi propia agudeza mental. Era un hombre amargado, lo sé ahora, pero entonces me veía como un faro de lucidez en un océano de ignorancia. Un hombre solitario, atrincherado en su biblioteca, rodeado de verdades impresas en papel, pero completamente ciego a la verdad del corazón humano. Y todo ese desprecio, toda esa rabia acumulada, encontró su máxima expresión aquel día en la plaza. No fue un impulso, fue un acto premeditado. Compré la figura de yeso esa misma mañana en una tienda de artículos religiosos, soportando la mirada beata de la dependienta. La llevé a la procesión oculta en una bolsa, esperando el momento justo, cuando la devoción de la gente estuviera en su punto álgido, para que mi golpe fuera más certero, más devastador. Y cuando la vi romperse, sentí que por fin había gritado mi verdad al mundo, una verdad tan dura y afilada como los trozos de yeso sobre la piedra. No sabía que, en realidad, lo único que había hecho era empezar a destrozarme a mí mismo. Si esta historia, incluso en su duro comienzo, te está interesando o resuena de alguna manera contigo, te agradecería enormemente que le dieras a me gusta, te suscribieras al canal y activaras la campanita de notificaciones para no perderte cómo continúa este viaje. Y me haría especial ilusión saber desde qué parte del mundo me estás escuchando. Por favor, déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país me acompañas. Sigamos. La noche cayó sobre el pueblo, pero en mi estudio la luz de mi lámpara de lectura era un sol artificial que mantenía a raya la oscuridad. Me serví un whisky, de los caros, de los que guardaba para celebrar, y aquello, para mí, había sido una celebración. El licor ambarino giraba en el vaso y en su superficie veía reflejado mi propio rostro, el de un hombre satisfecho, un victorioso general tras una batalla decisiva. El eco de la imagen de yeso haciéndose añicos aún resonaba en mis oídos como una sinfonía. Había sido un acto de liberación, de pura honestidad intelectual. Había desenmascarado al fantasma. Había devuelto a esa gente un trozo de la cruda y fría realidad. Al menos, eso era lo que me repetía a mí mismo, una y otra vez, mientras el alcohol empezaba a calentar mi pecho. Pero había algo más, un zumbido extraño bajo la superficie de mi triunfo. Una vibración de desasosiego que no lograba identificar. Miré a mi alrededor, a mi fortaleza, las estanterías repletas de libros hasta el techo, Platón, Spinoza, Hume, Sartre, mis compañeros, mis armas, los ladrillos con los que había construido mi visión del mundo. Siempre habían sido mi refugio. Cuando mis padres murieron, me escondí en sus páginas. Cuando el mundo me parecía ilógico y cruel, encontraba orden en sus silogismos. Pero esa noche por primera vez me parecieron silenciosos, inertes, cientos de lomos de cuero y papel que no me devolvían la mirada. El silencio de la casa ya no era el silencio pacífico de la soledad elegida, sino un vacío denso y pesado que parecía absorber el sonido. Elena no había vuelto. Me la imaginaba en casa de alguna de sus amigas beatas, llorando, rezando por mi alma perdida. Patético. Y sin embargo, una punzada, diminuta pero afilada, atravesó mi orgullo. Era la punzada de la soledad del que se erige en un pedestal tan alto que ya nadie puede alcanzarle. Fue entonces cuando lo sentí. Primero, una presión sorda en el centro del pecho, como si un puño invisible se estuviera cerrando lentamente alrededor de mi corazón. Lo achaqué al whisky y a la tensión del día. Indigestión, me dije. Un hombre de mi edad tiene que cuidarse. Intenté respirar hondo, aplicar la lógica. El cuerpo es una máquina, y a veces sus engranajes fallan. Nada que no tuviera una explicación fisiológica, pero la presión aumentó, convirtiéndose en un dolor agudo, abrasador, que se extendió como fuego líquido por mi brazo izquierdo. Un sudor helado me recorrió la espalda.
Las palabras de un artículo sobre infartos que había leído con desinterés hacía meses aparecieron en mi mente con una claridad aterradora. No, no a mí. Yo era Ricardo, el profesor, el pensador. Yo controlaba mi vida, mi mente, mi cuerpo. Esto no podía estar pasándome. Me levanté tambaleándome. El vaso se me resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo. Un sonido agudo que se burlaba del eco del otro estallido, el de la mañana. Tenía que llegar al teléfono. Tenía que llamar a una ambulancia. La razón aún funcionaba, aunque con dificultad. Pero mis piernas no respondían. Eran dos extraños trozos de carne que se negaban a obedecer las órdenes de mi cerebro. Di un paso, luego otro, y el mundo se inclinó sobre su eje. La alfombra persa se abalanzó hacia mí y me golpeé la cabeza contra el borde de mi propio escritorio. El dolor fue una explosión de luz blanca tras mis ojos. Caí de costado sobre la madera pulida. El olor a cera y a polvo me llenó las fosas nasales. Y el pánico, un pánico animal, primal, que ninguna filosofía podía contener, se apoderó de mí. Intenté gritar el nombre de Elena. Quería llamarla, pedirle perdón, decirle que la necesitaba, pero de mi boca solo salió un sonido gutural, un balbuceo ahogado. Mi lengua era un músculo inútil. Mi mente, mi preciada y afilada mente, era una jaula en la que mi conciencia aterrorizada rebotaba sin control. Estaba atrapado, un prisionero dentro de mi propio cuerpo que se apagaba. Y en esa lucidez terrible, tumbado en el suelo de mi biblioteca, miré mis libros, mis grandes maestros. ¿De qué me servía ahora la crítica de la razón pura de Kant? ¿Qué consuelo me ofrecía el Así habló Zaratustra de Nietzsche? Eran solo papel y tinta. Sus argumentos no podían reiniciar los latidos de mi corazón. Su lógica no podía disolver el coágulo que viajaba hacia mi cerebro. Me habían preparado para argumentar sobre la muerte, no para enfrentarla. Y entonces llegó el miedo en su forma más pura, el miedo al final, a la nada. A ese vacío que yo había defendido con tanta arrogancia, ya no era un concepto abstracto y elegante, era un abismo negro que se abría a mis pies, aquí mismo, en el suelo de mi estudio, y me di cuenta de la verdad más terrible de todas. Iba a morir solo, solo, recordado como el hombre que destrozó una estatua en la plaza del pueblo, el hombre amargado y orgulloso que rompió el corazón de su hermana. Toda mi vida de supuesta superioridad intelectual se redujo a eso. Un final miserable, patético, en un charco de mi propia impotencia. No había dignidad en esto, no había heroísmo, solo frío, dolor y un arrepentimiento tan vasto y profundo que amenazaba con ahogarme antes de que lo hiciera mi propio cuerpo. Me quedé allí escuchando mi respiración entrecortada, esperando el final despojado de todo, absolutamente de todo, excepto de mi terror. Si esta historia está consiguiendo conmoverte, si alguna vez te has sentido en un callejón sin salida, te agradecería mucho que me apoyaras con un me gusta y que activaras la campanita para que no te pierdas el desenlace de esta noche que lo cambió todo para siempre. El frío del suelo de madera se filtraba por mi ropa, un frío que parecía nacer del centro mismo de la tierra para reclamarme. Mi respiración era un fuelle roto, cada inhalación un esfuerzo titánico, cada exhalación un suspiro de rendición. El mundo se había reducido a ese rectángulo de alfombra persa, al olor a polvo y a los perfiles oscuros de mis libros, mis silenciosos y ahora inútiles centinelas. Mi mente, mi orgullosa ciudadela, se desmoronaba. Las murallas de la lógica, que con tanto esmero había levantado durante décadas, se venían abajo, ladrillo a ladrillo, ante el asalto final del pánico y la nada. Iba a morir, y el universo, ese mecanismo de relojería que tanto admiraba, seguiría su curso con una indiferencia absoluta. El pensamiento era tan claro, tan afilado y tan desolador como el dolor en mi pecho. Cerré los ojos, esperando el último latido, el apagón definitivo, y entonces ocurrió. No fue un sueño,
porque estaba dolorosamente despierto. No fue una alucinación, porque mi mente, a pesar del pánico, nunca había sido tan lúcida. La oscuridad detrás de mis párpados comenzó a disiparse, no por una luz externa, sino por un resplandor que parecía nacer desde dentro de la propia negrura. No era la luz blanca y aséptica de un hospital o el fogonazo de una neurona moribunda. Era una luz suave, de un color que no podría describir con palabras. Era como el azul del cielo al amanecer en un día de verano, pero también tenía la calidez dorada de la miel. Una luz que no hería los ojos, sino que los calmaba. Una luz que no exponía, sino que acogía. El dolor en mi pecho no desapareció, pero dejó de ser el centro de mi existencia. El miedo no se fue, pero se encogió, se acurrucó en un rincón, intimidado por aquella presencia luminosa. Abrí los ojos. Mi estudio ya no era mi estudio. Las paredes forradas de libros se habían disuelto en esa luminiscencia serena, y en medio de esa luz estaba Ela. No el yeso que yo había hecho añicos con tanto odio. No la figura inerte de una estampa, era una presencia. Una mujer de una belleza que no era de este mundo, vestida con los colores de esa misma luz celestial. Y me miraba. Estaba allí, de pie junto a mí, que seguía tirado en el suelo como un animal herido. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos, esperaba ira. Esperaba el juicio fulminante que, según mi propia lógica, merecía. Esperaba el desprecio de una deidad ofendida, pero no había nada de eso en su mirada. Había una tristeza infinita, una tristeza que parecía contener todo el sufrimiento del mundo, incluido el mío. Y debajo de esa tristeza un amor tan puro, tan incondicional y tan abrumador que me desarmó por completo. Toda mi rabia, mi sarcasmo, mi orgullo intelectual se evaporaron como la niebla bajo el sol de mediodía. Me sentí desnudo, expuesto, no como un criminal ante su juez, sino como un niño pequeño y perdido que por fin ha sido encontrado. Y entonces, sin que sus labios se movieran, la escuché, o más bien la sentí en cada fibra de mi ser. Su voz no era un sonido que viajara por el aire, era un conocimiento que se instaló directamente en mi alma. Una pregunta que desmanteló 40 años de certezas y me obligó a mirar la verdad que llevaba toda una vida evitando. Ricardo, resonó en mi interior, con una ternura que me desgarró. ¿Por qué tanto dolor en tu corazón? Yo no soy la causa de tu herida, sino el consuelo que siempre has rechazado. Y me rompí, no como la estatua de yeso, en un estallido seco y definitivo. Me rompí como un dique que revienta tras soportar demasiada presión. Un sollozo brotó desde lo más profundo de mi pecho. Un sonido animal, primigenio, el lamento de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez. Y lloré. Lloré por mi arrogancia, por mi crueldad con Elena, por las décadas malgastadas en una guerra contra un enemigo que solo existía en mi propia amargura. Lloré por el niño que perdió a sus padres y decidió que era más fácil odiar al cielo que admitir su dolor. Lloré por la vergüenza de mi acto en la plaza, no por la ofensa a Dios, sino por la ofensa a la bondad, a la fe sencilla de la gente a la que había querido herir. Ella no se movió. Simplemente permaneció allí, su presencia luminosa envolviéndome, permitiéndome sacar todo el veneno, todo el pus de esa herida que yo mismo me había negado a curar. Y por primera vez en mi vida, no estaba solo en mi dolor. Me sentía visto, comprendido. Y de una forma que aún hoy no alcanzo a entender, perdonado. Poco a poco, la luz comenzó a desvanecerse, retirándose con la suavidad con la que había llegado. Mi estudio volvió a materializarse a mi alrededor, los libros en sus estantes, el vaso roto en el suelo, el dolor en mi pecho seguía ahí, un recordatorio brutal de mi fragilidad física, pero el terror se había ido. En su lugar había una calma extraña, un agotamiento profundo, pero pacífico.
Y entonces, en el silencio denso de la casa, escuché un sonido metálico, imposible, el giro de una llave en la cerradura de la puerta principal. Me quedé helado. ¿Quién podía ser a estas horas? La puerta se abrió y se cerró. Unos pasos apresurados en el pasillo, y la voz de mi hermana cargada de una angustia que me atravesó. «Ricardo, ¿estás ahí?» La puerta de mi estudio se abrió de golpe. Elena se quedó paralizada en el umbral, su mano volando hacia su boca al verme tirado en el suelo. Sus ojos, los mismos ojos que yo había llenado de lágrimas por la mañana, ahora se llenaban de pánico y amor. Ella estaba allí. La ayuda había llegado. Aquella visión en el suelo de mi estudio no fue el final. Fue el verdadero principio de todo. ¿Quieres saber qué ocurrió después? ¿Cómo sobreviví a aquella noche? ¿Y qué supuso reconstruir una vida desde las cenizas de mi arrogancia? Te pido que me apoyes con un me gusta y que actives esa campanita para no perderte el resto de mi historia. Los días que siguieron son una neblina de batas blancas, pitidos de máquinas y el olor antiséptico de los pasillos de un hospital. Infarto agudo de miocardio, dijeron los médicos, un bloqueo masivo. Tuviste suerte, Ricardo, me repetían. Suerte. La palabra resonaba en mi cabeza con una ironía casi cómica. Yo, el hombre que había construido su vida sobre la causalidad y la evidencia empírica, debía mi existencia a la suerte, al azar ciego de una ambulancia que llegó a tiempo, porque Elena, mi hermana, había sentido una corazonada inexplicable y decidió volver a casa en mitad de la noche. Una corazonada. Yo quería gritarles que no había sido suerte, que había sido otra cosa. Pero, ¿qué cosa? ¿Cómo podía yo, el profesor de filosofía Ricardo, explicarles que había sido salvado por una visión de la Virgen María? Lo intentarían sedar. Mi mente, mi único y verdadero refugio, se convirtió en un campo de batalla. La parte de mí que había dominado durante 60 años, la del lógico, el escéptico, trabajaba sin descanso para encontrar una explicación racional. Era obvio, me decía a mí mismo mientras miraba el techo blanco de la habitación. Hipoxia cerebral. La falta de oxígeno en el cerebro durante el infarto provocó una alucinación vívida. Es un fenómeno documentado. El cerebro, en su desesperación por sobrevivir, crea imágenes potentes, a menudo extraídas del subconsciente, de los arquetipos culturales. ¿Y qué arquetipo más potente en mi vida que la figura que odiaba con tanta vehemencia? Era una explicación perfecta, limpia. Científica. Mi propia mente me había jugado una última mala pasada, una ironía final. Me aferré a esa explicación como un náufrago a una tabla. Me permitía mantener intacta la estructura de mi mundo. Estaba a salvo. Había sido solo una pesadilla química, pero la tabla tenía grietas. La memoria de la experiencia no se desvanecía como un sueño, no se fragmentaba. Al contrario, se volvía más nítida con cada día que pasaba. Recordaba la paz. Ninguna alucinación provocada por la asfixia podía generar esa calma sobrenatural que había reemplazado mi terror. Recordaba la voz, o la ausencia de ella, ese conocimiento implantado en mi alma. ¿Por qué tanto dolor en tu corazón? La pregunta no era una acusación, era una llave que abría una puerta que yo había tapiado hacía décadas, y sobre todo, recordaba sus ojos. La tristeza y el amor que contenían no eran producto de mis neuronas moribundas. Eran algo externo, algo real, algo que me había visto hasta el fondo y no me había rechazado. Mi explicación lógica era como intentar contener el océano con un colador. Se me escapaba por todas partes. Y luego estaba Elena. Se sentaba a mi lado durante horas, a veces en silencio, a veces leyéndome el periódico. En su regazo sus dedos se movían casi inconscientemente sobre las cuentas de su rosario. Antes ese gesto me habría provocado una oleada de irritación, de condescendencia. Ahora lo observaba con una extraña fascinación.
Veía en su rostro una serenidad que yo nunca había conocido, una confianza que no dependía de pruebas ni de argumentos. Y empecé a sentir vergüenza, una vergüenza corrosiva que me quemaba por dentro cada vez que recordaba la escena de la plaza. La imagen de mí mismo, con el rostro deformado por la ira, levantando la estatua. El sonido del yeso al romperse. No era el recuerdo de un acto de rebelión intelectual, era el recuerdo de un matón de patio de colegio, de un hombre cruel que encontraba placer en destruir la esperanza de los demás. Me avergonzaba de haber hecho llorar a mi hermana. Me avergonzaba de mi propia y miserable arrogancia. Por primera vez en mi vida, me vi a través de los ojos de los demás y la imagen que me devolvían era la de un monstruo. Esta batalla interna era la más dura de mi vida. Si alguna vez has sentido esa lucha terrible entre lo que tu cabeza te dice y lo que tu corazón siente, házmelo saber con un me gusta. Y no olvides activar la campanita para que veas cómo se resolvió este conflicto imposible. Una tarde, Elena tuvo que salir a hacer unos recados y con las prisas se dejó el rosario sobre mi mesilla de noche. Me quedé solo en la habitación con el único sonido del goteo del suero. Y allí estaba, un simple objeto de plástico y metal, el epítome de todo lo que yo había despreciado, un amuleto para ignorantes, un sustituto de la razón. Durante minutos solo lo miré. Era el arma de mi enemigo, el estandarte de la superstición, pero también era el ancla de mi hermana, la fuente de su paz, y de alguna manera incomprensible estaba conectado a la luz, a la presencia que me había visitado en mi momento más oscuro. Mi mano temblaba mientras me incorporaba con dificultad en la cama. El corazón me latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la transgresión que estaba a punto de cometer. Alargué el brazo y lo cogí. El plástico estaba frío al tacto, insignificante. No sentí ninguna descarga de energía, ninguna revelación divina. Era solo un rosario. Me sentí estúpido. ¿Qué esperaba? ¿Un milagro? La voz de mi antiguo yo se reía en mi cabeza. «¿Ves, Ricardo? No es nada. Un trozo de plástico. Vuelve a la cordura». Pero no lo solté. Lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo el peso de las pequeñas cuentas. Y entonces cerré los ojos. No para rezar, no sabía cómo, simplemente para estar en silencio. Y en ese silencio no vi la luz, pero la sentí, la recordé. La emoción de ser amado incondicionalmente, a pesar de mi fealdad, de mi crueldad. La certeza de que no estaba solo, y la vergüenza se convirtió en algo más profundo. En arrepentimiento, un arrepentimiento tan intenso que me dobló por la mitad. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos cerrados, silenciosas, calientes. No eran las lágrimas de terror de la noche del infarto, ni las de autocompasión. Eran lágrimas de purificación. Lloré por el hombre que había sido, por el daño que había hecho, y mientras lloraba, aferrado a ese ridículo trozo de plástico como si fuera mi única tabla de salvación, susurré una palabra. Una sola palabra que no había pronunciado con sinceridad en más de 50 años. Una palabra que salió de mis labios rota, ahogada, casi irreconocible. Perdón. No sabía a quién se lo pedía. A Dios, a ella, a Elena, a mí mismo. Pero lo dije. Y en esa palabra, en ese gesto de rendición total, todo mi mundo, toda mi fortaleza de orgullo y razón, se derrumbó para siempre, dejando un espacio vacío y silencioso, listo para ser reconstruido. Salir del hospital fue como nacer de nuevo en un mundo que ya no entendía, o quizás que empezaba a entender por primera vez. Mi cuerpo estaba débil, pero mi espíritu, extrañamente, se sentía más sólido que nunca. Sin embargo, el mundo exterior no había cambiado. Mi historia, la del infarto y mi experiencia, se había convertido en la comidilla del pueblo. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora, y se dividió en dos versiones, ambas igualmente dolorosas para mí. Para mis antiguos colegas del mundo académico, la explicación era simple y condescendiente.
El viejo profesor, enfrentado a la muerte, había sucumbido a un delirio por falta de oxígeno, una alucinación terminal, un último refugio de un cerebro aterrorizado. Me llamaban con una falsa preocupación en la voz, recomendándome psicólogos, hablándome de los trucos que la mente puede jugar. Querían salvarme de mí mismo, devolverme al redil de la razón. La otra versión, la que corría por las calles del pueblo, era más cruel. Decían que era un truco, una elaborada farsa para burlarme de ellos una vez más. El blasfemo ahora se hace el santo, escuché susurrar a una mujer en la panadería. Otros, con una piedad que cortaba como el cristal, decían que el diablo me había engañado, que me había mostrado una falsa luz para arrastrarme a una condenación más profunda. Fui rechazado por ambos mundos, el de la razón que había abandonado y el de la fe que no sabía cómo habitar. Me convertí en un fantasma en mi propio pueblo. La gente se cruzaba de acera para no tener que saludarme. Las mismas personas que me habían mirado con horror en la plaza, ahora me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Y mi antiguo yo, esa voz sarcástica en mi cabeza, habría discutido, habría presentado argumentos, habría intentado demostrar con lógica la veracidad de mi experiencia, pero esa voz se había callado. Y mi única respuesta para su frustración era siempre la misma, dicha con una calma que ni yo mismo reconocía. Fue la experiencia más real de toda mi vida. No discutía, no intentaba convencer, simplemente afirmaba mi verdad, porque era lo único que me quedaba. Fue en ese desierto donde encontré un oasis. El padre Miguel, el joven párroco al que yo había humillado tantas veces, vino a visitarme. No vino con una Biblia en la mano para sermonearme, sino con un termo de café y 2 tazas. Se sentó conmigo en el porche y durante 1 hora simplemente escuchó. Le conté todo, sin adornos, sin interpretaciones teológicas. Le hablé de la luz, de la voz, de la vergüenza y del perdón que sentí. Y cuando terminé no me ofreció explicaciones. Solo me miró con una compasión genuina y me dijo, «Ricardo, a veces la fe no es entender, es simplemente aceptar el regalo». Y por primera vez sentí que no estaba loco. Encontré en esa pequeña comunidad parroquial, la misma que yo había despreciado, un refugio. Las señoras del grupo de oración, a las que yo llamaba el Club de las Beatas, me traían comida, me preguntaban cómo seguía. No me interrogaban sobre mi visión, simplemente me acogían, y los símbolos que antes me provocaban arcadas empezaron a tener un nuevo significado. El crucifijo ya no era un símbolo de sufrimiento absurdo, sino el recordatorio de un amor tan grande que abrazó la muerte. Y el rosario de Elena se convirtió en mi ancla. Cada cuenta era un paso en un camino de vuelta a casa, un mapa que me enseñaba a hablar un lenguaje que mi corazón siempre había sabido, pero mi cabeza había olvidado. Y llegó el día. 1 año después de mi acto de profanación, la misma plaza, la misma procesión anual. El aire estaba cargado de incienso y del murmullo de los rezos. Elena caminaba a mi lado, su mano aferrada a la mía. Sentía todas las miradas sobre mí. La tensión era palpable. Cuando la procesión se detuvo en el centro de la plaza para una oración, el padre Miguel, que sabía lo que yo necesitaba hacer, me cedió el micrófono. El silencio que se hizo fue absoluto, denso, cargado de expectación y juicio. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Miré a la gente, a los rostros conocidos que me habían visto crecer, odiar y ahora renacer, y hablé. Muchos de vosotros me recordáis aquí mismo, hace exactamente 1 año. Comencé, mi voz temblorosa pero clara. Me recordáis lleno de ira, de orgullo, de un desprecio que me envenenaba el alma, y recordáis lo que hice. Miré el punto exacto donde la estatua se había hecho añicos. Hoy no estoy aquí para dar explicaciones ni para pedir que me creáis. Estoy aquí para pediros perdón.
Perdón a cada uno de vosotros por haber despreciado vuestra fe, que es lo más sagrado que tenéis. Perdón por mi arrogancia, por mi ceguera. Mis ojos buscaron a mi hermana. Y sobre todo, perdón a ti, Elena, por cada lágrima que te hice derramar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran de alivio. Yo creía que la fe era para los débiles, que la razón era la única fuerza. Pero aquella noche, cuando mi cuerpo y mi orgullo se rompieron en el suelo de mi casa, la razón no pudo salvarme. Estaba solo, aterrorizado y muriendo. Y en esa oscuridad absoluta, aquella a la que yo había destrozado con tanto odio, vino a recogerme. La imagen que yo rompí en 1000 pedazos sobre estas piedras fue lo único que me sostuvo para que mi vida no se hiciera añicos para siempre. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire denso de la plaza. No entiendo cómo ni por qué, pero sé que lo que antes era mi veneno, ahora es mi medicina. Lo que antes era mi enemigo, ahora es mi madre. Y lo único que puedo hacer es dar gracias por una misericordia que yo jamás merecí. Devolví el micrófono y en el silencio atónito de la multitud, abracé a mi hermana. Mi historia no es la historia de un hombre que cambió de religión, sino la de un hombre al que le cambiaron el corazón. Es la prueba de que no hay oscuridad tan profunda que una pequeña luz de misericordia no pueda penetrar, ni corazón tan duro que el amor no pueda ablandar. Es el viaje del orgullo a la humildad, de la guerra a la paz. Si esta historia ha tocado algo en ti, si alguna vez te has sentido roto y has encontrado una mano que te ha levantado de una forma que no puedes explicar, te pido que me lo dejes saber en los comentarios. Me llenaría el alma leer vuestras propias historias de misericordia, esos momentos en que la vida os demostró que hay algo más grande que nosotros. Y si quieres seguir acompañándome en este nuevo y desconcertante camino, te agradecería infinitamente que le dieras a me gusta y que activaras la campanita para que juntos podamos seguir descubriendo que, a veces, hay que romperse para poder volver a nacer.